Amén. No trata de venir a la iglesia y de recibir de Dios cosas, sino de venir a la iglesia, que lo que Dios nos muestra, Dios nos enseña y la oportunidad que tenemos de alabarle, se traduzca en acciones concretas que puedan exaltar a Dios, exaltar su nombre. Amén. Que nuestra vida sea una vida en donde cuando llegue el momento o el día de partir, nosotros digamos, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido, he guardado la fe. Amén. Estaba escuchando lo que decía el hermano Iván respecto de Dios, y se le olvidó una cosa que hablábamos hace 8 días: solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. No hay otra forma en que podamos vivir esta vida que nos garantice que al final vamos a estar en la presencia de Dios, excepto que vivamos, aleluya, guiados por Dios y comportándonos como personas de esa nueva identidad que nos ha dado. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la participación o de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. O sea, quiero que sepamos algo. O sea, Dios se ha manifestado hacia la humanidad de 3 maneras: como el creador, el hacedor de todas las cosas, que eso le llamamos el Padre, el que genera, el que ha dado, el que ha establecido, el que planea, el que piensa, que todas las cosas las realizan, es Él, es el Dios Padre. Después tenemos al Dios Hijo, que es el Dios que nos revela a nosotros, que nos muestra, que nos enseña, que nos hace saber quién es nuestro Dios. Es el Dios que nos revela, está manifestado, yo estuve con ustedes, si me ven a mí, si me conocen a mí, han visto al Padre. Eso le dijo a sus discípulos, y Él vino aquí con un propósito muy grande, que fue entregar su vida para rescatarnos a nosotros. Él, pues, es Dios mismo haciéndose hombre, haciéndose carne, para que en esa condición revelarnos al Padre y morir por nosotros, para perdón de nuestros pecados, ¿ok? Para cumplir con toda justicia, para terminar con cualquier situación que nos pudiera separar del Padre, darnos este acceso a nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace que esta obra de conocimiento de que hay un Dios, amén, y que hay un Dios que se revela a nosotros y que nos puede hacer que asimilemos la obra de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Entonces no podemos separar nunca la obra del Espíritu Santo de la obra del Padre y del Hijo. ¿Okay? No podemos pensar que el Espíritu Santo es algo separado, es la misma persona de Dios, pero tiene una actividad o un trabajo distinto en este mundo que nos compete a nosotros, ¿okay? A los cristianos. O sea, nosotros no pudiéramos ser cristianos si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Amén. Cuando Nicodemo se acercó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él había venido a revelarnos al Padre, Él había venido a mostrarnos, ¿no? Al Padre, y entonces una de las cosas que Jesús hizo fue revelarnos que lo que Dios quiere de nosotros no es que tengamos una religión, una religión en donde de labios alabemos a Dios, pero que nuestro corazón esté lejos de Él. Entonces, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, nos narra que cuando llegaba la fiesta de la Pascua, que era una fiesta muy especial en Israel, en Jerusalén, entonces todo el mundo se organizaba y venían personas de diferentes partes del mundo, vamos a llamarlo de esa manera, a la ciudad de Jerusalén para adorar a Dios, y las personas en el templo se preparaban
para hacer su agosto, vamos a llamarlo así. No sé si es como el Buen Fin, en donde todos están preparados y dicen, le voy a dar el 50% de descuento, y la verdad es que ya le subieron los 200, ya con 50 quedan lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces ellos lo hacían así para recaudar mucho dinero. Entonces el Señor llega ese día ahí, y después de que llega, avienta las mesas de los cambistas, saca a los animales con los que ellos negociaban y todo esto, y dice, la casa de mi padre, dice, la casa de mi padre es una casa de oración, y ustedes la han convertido en un mercado. Dice eso, dice en el capítulo 2, dijo a los, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acuerdan sus discípulos que está escrito, el celo por tu casa me consume. Cuando esto pasó, cuando el Señor hizo eso, amén, o sea, él era el que venía a hablarnos de qué se trataba la vida cristiana. Amén. Así que si tú no dices, ay, es que yo quiero seguir las enseñanzas de Jesús, pero no sé cómo hacerle, pues primero, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es leer uno o los 4 evangelios que están en la Biblia. A ver, voy a hacer una pregunta para ver qué tal. O sea, aquí se trata de no engañar a nadie. ¿Has leído los 4 evangelios? ¿Quiénes ya, los que están aquí, han leído los 4 evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento? A ver, levanta la mano si ya leyeron los 4 evangelios. Amén. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. Vamos a ponerle 20. Quiere decir que el 80% más o menos no ha leído los 4 evangelios. Entonces, de ahí se desprende mucho de lo que nosotros podemos entender de Dios, porque el Señor Jesucristo nos revela quién es Dios. Si a través de su palabra nos lo revela, pero nosotros no lo leemos, entonces estamos en las mismas de cuando nos íbamos caminando o corriendo a Chalma, o cuando poníamos de cabeza al santito. No hemos avanzado mucho en eso, ¿no? Quizá lo que hemos avanzado es que ahora ya no lo ponemos de cabeza y ya decimos que ya no adoramos esto, pero de todas maneras no tenemos la información correcta para poder servir o vivir, más que nada, vivir correctamente una fe que decimos que tenemos en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí está conmigo? Sí. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor viene a hacer eso, todos los comerciantes de ahí y la gente que eran religiosos, que organizaban toda esa fiesta, se alarman. Oye, ¿quién es este? ¿Qué estará pasando? Parece que es un revolucionario, no sé qué. Y entonces uno de los fariseos, miembros de ese grupo de gobierno, dice, pues yo puedo ir a hablar con él. Yo puedo hablar con él. Y digo, pues órale, adelante, arráncate. Entonces este se llamaba Nicodemo. Entonces en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, vino de noche, digamos así como para que no lo fueran a reconocer o para que no sé para qué. Amén. Y le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque solamente alguien que venga de parte de Dios puede hacer estas cosas que tú haces. Entonces Jesús le contesta, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces quiere decir que una persona que se porta muy bien y que no le hace daño a nadie, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios.
Quiere decir que una persona que es muy generosa y que le da limones a todo el mundo y que hace muchas cosas buenas como Steve Jobs, que puede hacer esto, no puede ver el reino de Dios. ¿No oyes? Nadie. Si no naces de nuevo, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. ¿Okay? Para nacer de nuevo necesitamos que el Espíritu de Dios traiga a nuestras vidas una convicción de pecado. Y pecado es que no creemos en Jesús, que no pensamos que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es de lo que Él nos convicciona. Entonces, si yo no creo en Jesucristo, ¿me voy a ir al infierno? Sí. Sí. Oye, ¿el infierno existe? Sí existe. La Biblia dice que sí. Y entonces mi vida aquí en la tierra, ¿de qué sirvió? De nada. De nada. Nada más que algo temporal. Algo pasajero, algo que no deja huella. Hace muchos años escuché acerca de un hombre que se llamaba Rockefeller. Rockefeller fue uno de los más ricos del mundo de su tiempo. Amén. Y la memoria de Rockefeller duró como 3 o 4 años. Después de que murió ya nadie se acordaba de él, de la gente en el mundo. A lo mejor sus nietos, sus bisnietos, si se acordaban, etc. Pero no. ¿Sabes? Les decía el otro día, ¿sabes quién es la persona que más ha impactado sobre la humanidad? La persona de carne y hueso. Pablo, el apóstol Pablo. Ha impactado generaciones y generaciones y generaciones desde que él estuvo en esta tierra. ¿Por qué? Porque él un día se dio cuenta que estaba viviendo ajeno a nuestro Señor Jesucristo, dándole la espalda. Es más, atacando a los cristianos. Y los atacaba y los torturaba y hasta consentía en su muerte. Y era bárbaro haciendo esto. Pero un día, cuando él iba a una ciudad a buscar si había cristianos ahí para que los torturaran, en el camino se encontró con el Señor Jesús. Una luz inmensa a mediodía. ¿Cómo sería la luz? Que en el mediodía lo deslumbró y lo tiró de su cabalgadura y lo dejó ciego. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra la Hijo. Estás actuando mal. Estás luchando en contra de ti mismo. ¿Qué quieres que yo haga? Y dice: ve para allá y te va a enseñar lo que tienes que hacer. Porque yo he ideado que tú seas un instrumento, que lleves mi palabra a los gentiles y mucha gente se arrepienta de vivir lejos de mí, lejos de Dios. Amén. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Esa fue toda su labor. No ganó millones de dólares y su fortuna fue de 10.2 mil millones. No. Y han pasado más de 2000 años y la gente nos seguimos acordando de él y no sé cuántos años más van a pasar y va a seguir impactando sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros queremos vivir haciendo nuestra voluntad, vamos a fracasar rotundamente en esta tierra. Entonces este hombre dice: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volver a nacer? No puedo entrar, le dijo Nicodemo al Señor Jesús, no puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre. Dice: es que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cómo puede ser eso? Dice: bueno, es que en esto hay un misterio. El tema es un tema de fe. El tema es un tema de creer. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que fuéramos salvos por medio de él. El pecado de la humanidad consiste en que no creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y los que decimos que creemos, no estamos viviendo de acuerdo a esa nueva identidad que Dios nos da. Porque cuando creemos en Jesucristo, eso nos constituye
ciudadanos de los cielos. Ciudadanos de los cielos. Está Jesús ahí, Jesús. ¿Por qué no nos dices tantitito nada más de las personas que tienen que hacer sus trámites para ser ciudadanos americanos? ¿Qué tantas cosas tienen que hacer? Él trabaja con alguien que tiene que ver con este tipo de cosas. Ellos fuerte. tienen que, para empezar, presentar un examen médico. El examen tiene el propósito de que ellos puedan mostrar que no es un riesgo de salud para la población. Entonces, para hacerlo, tienen que llevar, por ejemplo, documentos de vacunación de su país de origen, someterse a laboratorios, exámenes de sangre, exámenes de orina, también tienen que completar ciertas vacunas. Entonces, tienen que completar al menos, parece, son 6 vacunas o comprobar que tienen la serie completa. Pueden someterse incluso a pruebas de inmunidad, si así lo desean, pero es un requisito forzoso, no pueden no hacerlo. Antes tenían la opción de únicamente decir que porque no creían en las vacunas y porque no se las ponían, ya no existe eso. Si no se las ponen, no pueden pasar, y eso significa que sea como clase A o clase B. ¿Y los que pasan, a qué se comprometen? Los que pasan, porque ya pasando el examen médico, pueden presentar sus documentos ante el gobierno de los Estados Unidos para aplicar. Y si consideran que tienen los recursos económicos, que son ciudadanos, que pueden ser ciudadanos, los admiten. Que pueden ser ciudadanos, ¿qué quiere decir esto? Que pueden moverse como un ciudadano, es decir, que tienen los recursos y las capacidades. Porque hay personas que, por ejemplo, en los exámenes médicos se recurren a seguros médicos del gobierno, no los aceptan. Okay. Tienen que ser que hayan conseguido los exámenes médicos, vacunas, etcétera, por sus propios recursos. De igual manera, si tienen ciertos padecimientos, no los aceptan. Si no tienen un cierto nivel económico, tampoco los aceptan. Tienen que mostrarse independientes y mostrar que no son un riesgo para la población, ya sea de salud o de cualquier otra índole. Ok, vamos a dejar tantito ahí. O sea, uno no puede ir a Estados Unidos y decir, yo quiero ser ciudadano americano, porque me gusta aquí Italia. No, no, señor, no, señor. Usted tiene que cumplir con todo este tipo de requisitos para que se le pueda otorgar los derechos de ser un ciudadano americano. Y un ciudadano americano tiene ciertos privilegios ahí en el país que no tiene cualquier persona, ¿verdad? Y nosotros, que somos ciudadanos terrenales, al menos la mayoría de nosotros son aquí mexicanos. Alguien que tenga otra nacionalidad. Hay personas que tienen 2 nacionalidades. Amén. Alguien que tenga, nuestra hermana, amén. ¿Usted es mexicana o boliviana? Usted es boliviana. Laura, boliviana, no eres mexicana. No eres mexicana. ¿Ok? Entonces, carece de ciertos derechos como mexicano. ¿Y sus hijos? Hermana, Guido. Guido es mexicano. Mis hijos sí, bolivianos, pero mis nietos son mexicanos. Ok. ¿Ya? Entonces, sus nietos son mexicanos, pero no pueden ellos reclamar que sean bolivianos. ¿Puede suceder eso, hermano? Que sus nietos digan, yo quiero ser boliviano. ¿Se puede ejercer la nacionalidad del pastor? Ok, se puede tener las 2 nacionalidades. Ok. Bueno, pues los cristianos tenemos 2 nacionalidades. Puesto que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, eso
nos convierte en ciudadanos del cielo. Vamos a leer ahí en déjenme ver. Mira, tengo varias citas. Filipenses 1. No, Filipenses 3. Ahorita vamos a hablar de Filipenses 1. Vamos a leer Filipenses 3, del versículo 17 al versículo 21. ¿Ok? Filipenses 3, 17. Dice, hermanos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, y les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nosotros, nuestra ciudadanía, ¿nuestra qué? Ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Somos mexicanos o bolivianos, pero también somos celestiales, celestitas. Amén. Y entonces el apóstol dice, ahí en Filipenses, dice, en el capítulo, ahora sí, capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Entonces dice el apóstol, ustedes que ya son ciudadanos de los cielos, deben comportarse de una manera en la que sea digno, en la que seáis dignos del evangelio de Cristo. En otras palabras, hermano, cuando alguno de nosotros nos decimos, ya soy cristiano, he aceptado la autoridad de Jesucristo, he sido rescatado de las tinieblas y he sido traído a la luz de Jesús, a la palabra de Dios, a la verdad, a la lámpara que ilumina mi camino. Cuando salga de esa oscuridad y venga Jesucristo y acepto su autoridad, entonces yo soy ciudadano de los cielos. ¿Ok? Y como tal, debo comportarme de una manera digna del evangelio de Cristo. Y eso es ahí donde está el problema con muchas personas que se dicen cristianas. Ahí está el problema. Porque dice que algunos de ellos son enemigos de la cruz de Cristo porque su Dios es el vientre. Esa es una palabra de decir, su Dios es ellos mismos y su propia carne. ¿Ven? Siguen siendo gobernados por el enemigo. Siguen siendo gobernados por el enemigo, siguen siendo gobernados por su propio egoísmo, por su propia vanidad, por su propia deseos mundanos, deseos temporales. Amén. Ya no están viviendo. O sea, si tú te vas a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y tú quieres seguir viviendo como mexicano, no se puede. No puedes cruzar
la calle donde a ti se te da la gana. Yo estuve el año pasado allá en la República Checa, a mí me sorprendió esto. Entonces, nos fuimos en el avión, entonces llegamos caminando, estábamos ahí. Y entonces fuimos a dar una vuelta al centro. Y ahí íbamos caminando, y de repente llegamos a una parada, a un cruce de calle. Y pues yo vi que no había ningún carro. Y dije, pues si no viene ningún carro, ¿qué? Pues ni que fuera yo carro. Yo camino y me paso. ¡Ey, no se pase! ¿Por qué? Porque ahí está una lucecita que dice 14, 13, 12, 11, 10, y van contando así. Dice, es hasta que se ponga el verde para los peatones. O sea que los peatones tienen que respetar el semáforo, sí. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Si pues te llega una infracción, una multa a tu casa. Te multan. Por pasarme caminando una calle. ¿Sí me explico? Por cruzar una calle. Si yo fuera un ciudadano, ya para ser ciudadano me dan mis datos y todo, entonces me tienen bien localizado y entonces me mandan esa multa. Pues para nosotros pasarnos en donde están las rayas blancas es lo normal. Ahora pasar a media calle es muchísimo más fácil. Pásale aquí, eres torero, mi hermano, pasa un carro, llega el otro. Eso se hace en México. A ver. Tenía yo como unos 8 o 10 años, vivía al lado del periférico y jugábamos fútbol, de repente la pelota se iba al periférico, adentro, a los carriles centrales del periférico. ¿Qué decíamos? ¿Ya se perdió la pelota? No, pues se perdió. Y andábamos buscándola y se metían. Yo todavía no, a esa edad, yo no quisiera ver como lo hacían. Pero uno se pasaba y pasaba el carro y se el otro, y llevaban el otro, y esa idea se me quedó bien a la mente. Si es que uno va a pasar un par de años a la mayoría de edad que tengo. Y se pasa y digo, no pasa. Se va buscando. ¿Pero qué no es para los carros? No, también es para los peatones. El gran problema con la fe cristiana y con los cristianos es que no nos comportamos a la altura de la dignidad del Señor Jesucristo. Amén. Y dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pero pues, ¿cuál Evangelio si ni lo hemos leído? ¿Cómo nos vamos a comportar de acuerdo al Evangelio del Señor si ni siquiera hemos leído qué es el Evangelio? Pues seguiremos viviendo en la ignorancia y seguiremos dándole lugar al diablo y seguiremos perdiendo grandes oportunidades de caminar en la bendición de Dios. ¿Me estás oyendo? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, este es mi hijo, aquel no es mi hijo, este sí es mi hijo. No. Dios a todos los que le invocan son sus hijos. El problema es que nosotros, en lugar de movernos en el área de la bendición, nos salimos. Y entonces seguimos siendo esclavos del pecado y de la maldad. Cuando Dios quiere que seamos gente de Dios, ciudadanos de los santos. Amén, ciudadanos de los cielos. ¿Eso qué? ¿Es gratis? Sí, por la fe en Jesucristo. Él nos ha hecho hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces tenemos otra forma completamente distinta de vivir en este mundo, como es digno del Evangelio. Amén. Y me vino a la memoria una escritura bien poderosa que se encuentra en el libro de Ruth. Vamos a ver, vámonos allá. El libro de Ruth. Capítulo 1. No voy a leerlo todo, pero voy a dar ese contexto. O voy a brincar algunos versículos. Ruth 1. Ya lo tiene, qué bueno, gloria a Dios. Si no tienen los evangelios, mucho menos van a poder encontrar Ruth. Para no estar leyendo.
Ahí está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuántos saben su Biblia? A ver, sáquenme aquí. Aleluya. Ruth, capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Judá, de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Vino la hambre a Israel, se fueron a Moab, y allá se fue esa familia completa, el esposo, la esposa y 2 hijos. Y ahí estuvieron. El nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón y Galeón, ¿no? Versículo 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí 10 años, y murieron también los 2, Malón y Galeón, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Órale. Entonces, dice, y se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, ya habían pasado, después de 10 años había pasado la hambre en Israel, entonces iba a regresar allá, ¿no? Y dice, y Noemí, versículo 8, dijo a sus nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Pero dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y dice aquí, vean esa palabra, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Viéndome a mí que estaba tan resuelta con ella, no dijo más. Esta mujer tomó la ciudadanía, era moabita, era de un pueblo de los descendientes de Lot. Amén. No era del pueblo de Israel. Entonces, cuando viene el hambre, ella le dice, la suegra les dice que se murieron mi esposo y mis 2 hijos. No me ha ido tan bien. Dios querrá tratar algo conmigo. Le dice, bueno, váyanse ustedes. Yo ya soy grande, ni puedo volver a tener hijos. Y si tuviera, pues ni modo que ustedes lo esperaran otros 30 años o 20 para casarse. Ya, váyanse, regreses. Primero dijeron que no, después una dijo, bueno, así con esos argumentos y se regresó. Pero la otra dijo, no. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios, que tu pueblo sea mi pueblo. Quiero adquirir otra ciudadanía. Quiero dejar de ser parte de esta ciudadanía en la que yo he vivido. Amén. Y exactamente pasó lo mismo con Rahab, la ramera.
unos cuantos años atrás, cuando en la época de Josué entraron a Jericó a conquistar la tierra, y Rahab guardó a los espías y después le prometieron la vida. Y en el Evangelio se usa Mateo, vamos a leerlo, en el Evangelio se usa Mateo, en el capítulo 1. Miren lo que dice, eso está glorioso. Mateo 1, cuando habla de la ascendencia del Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice, Salmón engendró de Rahab. ¿De Rahab? ¿De qué? De Ramera. Engendró a Booz. Dice, y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed. ¿Pero de quién engendró a Isaí? No. No aparece. Pero sí aparece de Rahab y sí aparece de Ruth. ¿Me oyen? Ellas cambiaron de nacionalidad. Ellas dejaron de ser un pueblo pagano en su corazón, igual que nosotros podemos aceptar la nacionalidad de ser hijos de Dios. Pero tenemos que vivir a la altura de la dignidad del Evangelio de Cristo. Amén. Y entonces, si tú sigues leyendo, dice, y entonces Isaí, después de que Obed engendra a Isaí, el versículo 6, dice, y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró al rey, a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Como ahí sí aparecen los nombres, pero en el caso concreto de los que, tanto de Obed y de David no aparecen. Son honradas de una manera muy especial. Amén. Porque cambiaron, porque tomaron esa posición. Así somos nosotros, hermano. Cuando vivimos sin Dios, estamos a la deriva. No hay una nacionalidad buena. Cuando somos mexicanos, tenemos que vivir de acuerdo a lo que aquí se dice. Amén. Y si aquí se dice que nosotros tenemos que abortar a un bebé en el vientre, porque es la ley y porque se debe de hacer, se va a hacer. Pero la ley de Dios dice que no. Nuestra ciudadanía en el cielo dice que no. Amén. Para Dios, para las personas dice, el hombre nace, el ser humano es un ser humano cuando nace, pero para Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Y desde ese momento yo estaba puesto, escogido por ti desde antes de que hubieras nacido. ¿Cuántos me están oyendo? Tenemos otra dimensión, otros valores. No somos los mismos. Ahora tenemos un conflicto con este mundo, porque este mundo está gobernado por el mal. Pero nosotros que vivimos en este mundo, pero somos de los cielos, somos ciudadanos del cielo, tenemos que decidir a favor de quién vamos a vivir. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22. Aleluya. ¿Cuántos me están siguiendo? Hechos 22. Híjole, eso está impresionante. Me llamó la atención. Vamos a leer el versículo 17. Hechos 22. Dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelado y azotado en ellos saben que yo encarcelado y azotado en todas las sinagogas a los que creían en mí,
Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Y le oyeron esta palabra, entonces, y le oyeron hasta esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo soy de nacimiento, yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él y los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor por haberle atado. O sea, Pablo era judío y era romano, y después fue cristiano. 3 ciudadanías. Amén. Y cuando lo andaban ahí persiguiendo porque él estaba predicando el evangelio, amén, entonces lo habían atrapado. Dice, si todo el mundo sabe que yo era un perseguidor, no importa, cáchelo para acá. Y entonces lo meten a la cárcel y lo atan y les dice, hey, señores, ve que es un centurión romano, y le dice, ¿os es lícito atar y azotar a un ciudadano romano sin que sin que se le haya hecho un juicio previo? El romano, hacer romano era un privilegio, hermano. O sea, ser romano es así como que cuando pasó aquí en México, que mandaron aquí que no sé qué, Quique Camarena, que andaba, que anduvo buscando un pariente de aquí del romano. Un agente de Estados Unidos que estaba buscando algún problema aquí con, bueno, no, lo que pasaba con la droga, y lo mataron. Entonces se armó una gran bronca porque mataron a un ciudadano americano en México. Y esto ha tenido muchas repercusiones, ¿eh? O sea, ser un ciudadano norteamericano y que lo maten en México levanta ámpula. ¿Sí me oyen? Levanta, se pone la cosa fea. Pues aquí Pablo dice, oigan, pues yo soy romano, ¿por qué me quieren dar una patiza sin que se me dé un juicio? ¿Eres romano? Sí, pues yo te voy a hablar griego. Sí, pues yo hablaba algo griego también. Ah, caray, es que también era judío. Amén. Y hablaba hebreo. O sea, era una cosa bárbara el apóstol Pablo, ya saben. Pero cuando le dice, soy romano, lo sueltan. Y dice, no, oye, pero ¿y cómo lo hiciste para ser romano? Dice, sí, para mí me costó un dineral. Y tú dices, pues yo nací allí, soy ciudadano por nacimiento. Órale, gloria a Dios. ¿Cómo lo hiciste? Le van a decir a Guido, para que tus hijos sean mexicanos y tú eres colombiano. Le va a decir Guido, pues es que nació en México, ¿no? Amén. Perdón, boliviano. Perdón, mi hermana. Lo siento, es un error imperdonable. Boliviano, no colombiano. ¿Me oyen? De nacimiento. Era un derecho. Pero él usó ese derecho para compartir la palabra. Él se movió de acuerdo a lo que la palabra de Dios, a lo que el evangelio le exigía para que él se moviera digno. Dice, como es digno del evangelio, combatiendo unánimes por la fe. ¿Me oyes? La idea de nosotros los cristianos es que podamos vivir a la altura de la santidad, a la altura del llamado de Dios, pero compartiendo el evangelio, luchando unánimes para que otras personas conozcan a Jesucristo. No quiere decir que nosotros somos ciudadanos del cielo para decir, solamente espero cuando me muera y me voy al cielo. Es que cada día tenemos que vivir a la altura de la dignidad de Jesucristo, a la altura de la dignidad de Dios. Pero eso no está pasando, hermanos.
Estamos desperdiciando la oportunidad que Dios nos está dando. Estamos viviendo para este mundo. Seguimos sin poner los ojos en la eternidad. Seguimos pensando que hay que invertir nuestro tiempo, nuestros intereses en esta tierra. Dice, para que sea que yo esté ausente o que vaya a veros, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Amén. Yo te preguntaría, esta última semana, la que está terminando hoy, para no decirte la que está empezando, lo que empezó el lunes y hoy, combatiste por el Evangelio. Hablaste del Señor, exaltaste el nombre de Cristo, o estuviste, dice la Biblia, estéis firmes en un mismo espíritu. ¿En cuál espíritu? En el Espíritu de Dios. El Espíritu que nos ha rescatado de una vana manera de vivir para empezar a vivir de una manera correcta delante de Dios. Es que esto, hermanos, es muy importante. Quiero terminar con esto. Esto es muy importante. Porque un día, así como el Steve Jobs, con todos sus millones, nosotros, ni con la décima parte, vamos a morir. Vamos a morir, ¿sabías eso? Y cuando muramos, se nos va a decir cómo fue tu comportamiento en la tierra después que dijiste, yo acepto la autoridad de Jesucristo sobre mi vida. Se te va a preguntar. Entonces tú vas a decir, pues en la iglesia donde yo iba, hacían muchos evangelismos. No, espérate. Vamos a hacer una pequeña observación. Tú solita o tú solito te vas a presentar delante del Señor. Y te va a decir, ¿tú qué hiciste? Entonces tú le vas a decir, bueno, pues, mis hijos, no. ¿Iban a la iglesia? No. ¿Tú qué hiciste? Bueno, pues, mis papás, no. ¿Tú qué hiciste? Bueno, el grupo de casa, no. ¿Tú qué hiciste? ¿Me estás oyendo? Sí, amén. Va a ser algo personal, que nos toca a nosotros, que nos comportemos a la altura de la dignidad del Evangelio de Cristo. ¿Estás aquí? A cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de Dios. Ya no sigamos viviendo como ciudadanos de la tierra solamente. Que nos interese, que haya para nosotros un verdadero interés en que el reino de Dios se establezca en otras vidas. Y que no estemos solamente pensando en que mi vientre, mis intereses, lo que a mí me hace sentir bien. Y dice más adelante, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué te intimidas? ¿Por qué nos intimidamos? ¿Por qué no damos testimonio? ¿Por qué no combatimos unánimes, en una misma mente, en un mismo corazón? ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Qué está sucediendo con aquello que decimos que creemos? No se trata de decir lo que creo. Se trata de vivir, comportarme a la altura de lo que Dios nos pide. Jesús lo dice Amén. a los apóstoles. Todo lo que yo hago, ustedes acabarán. Así es. Amén. A través del Espíritu Santo dijo, las obras que yo hago, ustedes y aún mayor, ¿saben? Sí. ¿Será? ¿Qué estamos haciendo? Es que a lo mejor estamos como aquellos, amén, que estamos, dice ahí en el Evangelio, en la epístola a los colosenses, que tengamos el mismo sentir. Dice, perdón, en Filipenses 4, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Como que había dos hermanas, una se llamaba Evodia y otra se llamaba Síntique, que andaban haciendo mala onda ahí, que no eran del mismo sentir.
que decían, oye, ya tú fijaste que yo, ay, sí, también yo, pues tú peor, yo no. También pasa eso, también pasaba eso en la iglesia. En lugar de ser tú mismo sentir, en lugar de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ese Dios de ahí sea mi Dios. Y que ese pueblo de ahí sea mi pueblo. Amén. ¿Y qué crees? Que esa decisión, Dios la miró. Dios la miró. Y después conoce a un señor que se llamaba Boaz. Y ese Boaz resultó ser un caballero 100%. Y ese caballero hace que de ella nazca un niño que se llama Obed. Y Obed después, con esa escuela, con esa mamá, conoce a esta Ruth. No, ¿verdad? No me estoy confundiendo. Conoce a Rahab. Y Rahab dice, bueno, pues órale. Empezando con Rahab y después con Ruth. Mejor, es al revés. Primero Rahab y después Ruth. Y de ahí nace el rey David. Y de ahí nace el linaje de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Oh, pero para nosotros es más importante lo inmediato, lo terrenal, lo palpable, lo que está aquí. Entonces vamos a estar moviendo en la ciudadanía de la tierra. Y nos vamos a dejar de mover en la ciudadanía celestial. Y Dios nos ha dado esa oportunidad, hermanos. Ese privilegio, ese don, que a través de su Espíritu Santo, tú y yo podamos compartir el Evangelio y que unas personas, como decía el Santísimo Jesús, reciban la impresión del Espíritu Santo, la convicción del pecado, y agarren esa botella de alcohol y digan, yo la tiro. ¿Fue emoción? Quizás sí, pero esa emoción la produjo el Espíritu de Dios. Pudo haber producido otra emoción diferente. No te molestando, yo tomo y qué, pero no fue así. Amén. Somos llamados a comportarnos a la altura de la dignidad del Evangelio como gente de Dios, que hemos sido sacados de la ciudadanía de este mundo para vivir en la ciudadanía del cielo. Amén. Y si tenemos problemas, vamos a ponernos de pie. Si la cosa se nos pone difícil, entonces, dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8, dice, ¿saben una cosa? Si no saben qué hacer, si no saben cómo conviene, entonces pídanle al Espíritu Santo que les ayude en oración. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas. Los que conforme a su llamado, o los que conforme a su propósito han sido llamados. Si tienen dificultades en la vida, porque vivimos en un mundo caído, pueden confiar en el Señor. Si se pone bravo alguien, le puedo decir, Señor, mira sus amenazas. ¿Te acuerdas? A los apóstoles, a Pedro y a Juan les dijeron, ¿y ustedes por qué andan ahí sanando personas enfermas y luego andan ahí predicando de Jesucristo? Dicen, pues es que nosotros no sanamos a nadie. Pues su fe en Jesucristo, lo que hizo la diferencia. Entonces les prohibimos y ellos contestaron, perdón, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ah, sí, pues ahorita vamos, una sotiza y a la cárcel. Y se me hace que lo matamos mañana. Y ahí en la noche viene un ángel y de lo más profundo de la cárcel lo saca. Dice la Biblia que Pedro pensó que estaba teniendo una visión. Salió, nadie le dijo nada. Fue a buscar a los suyos, tocó la puerta, salieron. ¡Sí! Pedro, dijo la muchacha. Se metió corriendo y dijo, ¿qué va a hacer Pedro? Pedro está en la cárcel. Le dijeron todos ahí, no, es él. Cerrado su espíritu, no, es él. Dios lo sacó. De nada intimidados por los que se oponen. Porque sabemos que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Y lo que Él permita, está bien hecho. Como lo permita. Y nosotros tenemos que ser sensatos y entendidos. Amén. Amén.
Y tenemos que actuar como cristianos, estando en medio de los cristianos o estando solos. Si quieres saber realmente la calidad de tu cristianismo, pregúntate cómo actúas cuando estás solito. Solito, sin nadie a tu alrededor. Cuando prendes el iPad o la computadora o el celular y te metes en internet, ese eres tú. Ese es el que se está comportando ahí. Honrando a Dios, ¿no? Santo. Aleluya. No, se da cuenta el Señor está. Pero cuando llegue delante del Señor, así, Señor, ¿te acuerdas que en el grupo de casa, cuántas personas se salvaron? Allá en el ministerio, allá en la iglesia, allá con mi familia, allá. No te estoy preguntando ni por el ministerio, ni el grupo de casa, ni la familia, te estoy preguntando por ti. Personalmente vamos a comparecer delante de Cristo. Amén.